Nos estamos preparando para celebrar esa gran fiesta en honra a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Este mes de septiembre es el mes dedicado a la Biblia, el mes de los santos arcángeles, y en octubre, el 2 de octubre, celebraremos esa memoria litúrgica en honor a esos grandes amigos, hermanos mayores que Dios nos ha dado desde el comienzo de la vida, que son nuestros ángeles de la guarda. Pues bien, vamos a hablar, a dedicar una serie de programas sobre la actualidad de manera especial de los santos arcángeles. Y es que es interesante porque han surgido iniciativas que promueven la consagración a San Miguel Arcángel, en, preparándose para esa fiesta del 29 de septiembre. Se ha despertado un interés sobre los santos arcángeles y de manera particular sobre San Miguel Arcángel. Y esto, para mí, personalmente, es causa de una gran alegría que se esté suscitando este interés y esta sana curiosidad por este gran amigo que tenemos, San Miguel Arcángel. Pero para eso hay que mirar las razones por las que el mundo pareciera estar volcándose a San Miguel Arcángel. Vamos a hablar de la actualidad de los santos arcángeles. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde el Foyer de Charité de Paipa. El filósofo americano Peter Kreeft, que es considerado como el filósofo más importante en este momento en los Estados Unidos, que ha escrito más de 45 libros, uno de ellos dedicado precisamente a este tema, el de los santos ángeles. Y él tiene un libro que se llama en inglés Ángeles y Demonios, dedicado a estas criaturas espirituales. Y él dice algo muy interesante. Él dice, nadie es un experto en ángeles. Nadie es un experto en ángeles. Estos a veces maestros, gurúes que se presentan como expertos en ángeles, que cobran y que a esos cursos donde algunas personas van y nadie es experto en ángeles. Lo dice Peter Kreeft. Y él dice algo que es interesante. Él, explicando esta afirmación, él dice que da un curso sobre ángeles. Él habla sobre ángeles y que allí entonces invita a sus alumnos, a los participantes de sus cursos, a que respondan algunas preguntas. Una de esas preguntas es si está interesado en los ángeles y lógicamente todos los que están participando de ese curso responden sí. Y una segunda pregunta que es interesante, él les pregunta si están interesados en animales. Y uno pensaría que aquellos que están interesados en ángeles, en cosas espirituales, en criaturas espirituales, puros espíritus, pues entonces no van a cuidar o no van a estar interesados en los animales. Pero para sorpresa de él, y es algo que él comparte, los participantes que se inscriben a sus cursos, escriben que sí están interesados en los ángeles y que sí están interesados en los animales. Y él dice algo interesante que creo que es una reflexión que la puede hacer un filósofo como Peter Kreeft. Él dice que precisamente esto refleja una mente abierta.
que aquellos que se interesan por los ángeles, se interesan por todo, quieren abrir su mente. No son personas cerradas. Una correcta devoción a los ángeles nos lleva a interesarnos por todo. Nos lleva a interesarnos por Dios, nos lleva a interesarnos por el hombre, nos lleva a interesarnos por el medio ambiente, por la creación. Esas devociones a los ángeles muy espirituales, que olvidan la caridad al prójimo. Eso no es una correcta devoción a los santos ángeles. De hecho, ya lo he repetido en algunas ocasiones aquí en estos micrófonos de Radio María, C.S. Lewis, con Cartas del Diablo a su sobrino, donde una tentación que busca el demonio es llevarnos a una espiritualidad desencarnada. Y esto es un grave error y una tendencia que incluso en algunos católicos, yo diría de buena fe, se puede despertar. El obispo español Munilla, que es también colaborador de Radio María en España, él ha insistido en un iluminismo que está entrando en la iglesia, donde se quieren son mensajes, fenómenos extraordinarios. Y no se puede negar que hay mensajes, apariciones de Nuestra Señora, que hay apariciones de los ángeles. Lo hemos hablado aquí y hemos dedicado programas a hablar, por ejemplo, de la aparición de San Miguel en México, en el Monte Gárgano. No podemos negar eso, pero basar nuestra fe en esto realmente es caer en una herejía, un cierto iluminismo, y esto ha sido denunciado por este obispo español que de manera personal comparto con él su opinión, una especie de iluminismo que puede afectar a almas creyentes, y esto no por maldad, sino muchas veces por falta de formación en nuestra vida de fe, porque hay veces que nos cerramos, somos mentes cerradas. Y Peter Kreeft lo afirma y lo ve, lo constata en sus cursos. Aquellos que están interesados por los ángeles se interesan por los animales, se interesan por la creación de Dios. Por eso, si tú estás escuchando este programa de Radio María sobre los ángeles, dale gracias a Dios porque quieres formar tu fe, quieres conocer, profundizar tu vida de fe y quieres tener una mente abierta, una mente que te lleve a descubrir a Dios, que te lleve a ver la presencia de estos seres espirituales y que te lleve a amar al prójimo como a ti mismo. Por eso no podemos pasar de lado, y esto es algo que trato de en los diferentes programas hacer, no podemos pasar de lado la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, algo que afectó toda la creación, algo que vino a afectar el mundo de los ángeles. Y no podemos pasar de largo esto, porque como ha dicho Juan Pablo II, desde que el Hijo de Dios ha asumido un cuerpo humano, ha tomado un cuerpo humano, se ha hecho hombre, desde que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, el cuerpo humano ha entrado
por la puerta principal de la teología, Juan Pablo II. Y así entonces no podemos pensar, no podemos caer en un error de desencarnar la devoción, el cariño, el respeto, la veneración que le tributamos a los ángeles. No podemos desencarnarla. Ellos están al servicio del hombre. Son mensajeros de Dios para el hombre, administradores de toda la creación. Y Peter Kreeft, él dice, los ángeles son los verdaderos extraterrestres. Existen extraterrestres, que son los ángeles, están fuera de la tierra. En ese sentido son extraterrestres y son los ángeles. Hoy día que pruebas, que el Congreso de Estados Unidos va a revelar las pruebas, o el Ejército de Estados Unidos va a revelar las pruebas que tiene sobre los extraterrestres. Nosotros los católicos sabemos desde miles de años que hay seres extraterrestres que son los ángeles. Están fuera de la tierra, pertenecen al cielo. El catecismo de la Iglesia Católica, precisamente hablando del cielo, dice: el cielo es el hogar de los ángeles. Por eso los ángeles son los verdaderos extraterrestres. Y hay que estar fascinados con los ángeles. Es una época, vuelvo y repito, algo que me llevó a hacer este programa es constatar que por diferentes redes sociales, cadenas de estos en medios de mensajería moderna, aparecen consagración a San Miguel, consagración a San Miguel, día cuarto, día quinto, novena a San Miguel, triduo a San Miguel, en fin, ahí se ha despertado una fascinación por el mundo de los ángeles. De hecho, y esto es algo que también este filósofo norteamericano Peter Kreeft menciona, en los últimos 20 o 30 años se ha escrito más sobre los ángeles que en cualquier otra época. Esto es un hecho interesante. En los últimos 20 o 30 años, esto es relativamente un periodo corto, pero se ha escrito en estos últimos años, 20, 30 años, mucho más sobre los ángeles que de lo que se ha escrito en cualquier otra época sobre los ángeles. Esto es un hecho que llama la atención. Hay algo que se está despertando, hay algo que el Espíritu Santo está removiendo para que volvamos nuestra mirada hacia estas criaturas espirituales, hacia estos hermanos nuestros, hacia estos mensajeros de Dios, hacia estos que nos vienen a dar sus mensajes, a prestar la ayuda de Dios, a guiarnos por los caminos de la virtud, de la bondad, del amor, de la justicia. Estos guerreros que combaten a favor nuestro. Hay algo que se está despertando. Y es interesante porque Peter Kreeft también menciona que no solamente el hecho de esta gran producción literaria los últimos 20 o 30 años, sino que también ha sido una época marcada por apariciones marianas. De hecho, se dice que el siglo XX ha sido el siglo con más apariciones marianas. Fátima, Garabandal, Medjugorje, en fin, otra serie de apariciones que pues aquí no menciono porque pues son polémicas y la idea no es generar polémica sobre este tema, pero ha habido muchísimas apariciones en el siglo XX. Es el siglo, y esto lo confirma, por ejemplo, el mariólogo francés René Laurentin. Él dice, el siglo XX es el siglo de mayores apariciones
en el mundo por parte de Nuestra Señora, en Luján, en Argentina, en fin, en Akita, en Japón, en varios lugares. Se constata entonces una época marcada por apariciones marianas, por una época marcada por santos. Juan Pablo II, recuerden ustedes que cuando Juan Pablo II comenzaba a canonizar, todos lo que se llaman los vaticanistas decían es el papa que más ha canonizado, pero mm, no tengo el dato aquí. Pero creo que el Papa Francisco superó a Juan Pablo II. El Papa Francisco nos habla de estos santos de la clase media, como él los llama, santos que tal vez no han sido elevados a los altares, pero que gozan de la presencia de Dios y han hecho un bien de una manera silenciosa, tal vez anónima. Eh, en su familia, en los más cercanos, los santos de la clase media, nos dice el Papa Francisco, un resurgimiento de apariciones marianas, de santos, de mártires. Esta época ha sido la época donde más mártires ha habido, que inclusive en los primeros siglos del cristianismo, con la persecución por parte del Imperio Romano y todo eso que conocemos por la historia, Nerón persiguiendo a los cristianos, incendiando Roma, llevándolos al Coliseo, en fin, en Asia, la persecución pero esto no es nada en comparación con este florecimiento de los mártires en nuestros días. En México, el presidente Plutarco Elías Calles, que manda a matar sacerdotes que están celebrando misa, cerrar los templos, mártires en África, en Asia, en este momento en China, en Nicaragua, en Venezuela, en fin, aquí en Colombia, para que no nos las vengamos a dar de muchas cosas. Esto es algo que hay que recordar. Recordemos lo que la ONG Puertas Abiertas nos dice sobre la lista de persecución religiosa a nivel mundial. Colombia ocupa el número 45 de, en la persecución religiosa. 45, y recordemos, el principal motivo de persecución religiosa, de acuerdo a esta ONG Puertas Abiertas, que se encarga de analizar, estudiar, recopilar datos para elaborar esta lista sobre los países donde hay mayor persecución, pues allí mencionan las diferentes motivaciones que dan origen a esa persecución. Y aquí en Colombia, y esto hay que decirlo, está la persecución desde los estrados judiciales, las altas cortes, es decir, y después de Colombia, en el número 46, aparece Omán, que es un país musulmán. Esto realmente una época entonces marcada por la presencia de Nuestra Señora, marcada por los santos, marcada por los mártires y también marcada por un despertar acerca de los ángeles. Y Peter Crift mencionaba que tal vez esto viene a ser una señal del antídoto que Dios quiere preparar para estos tiempos de un desorden, de un caos, de una crisis a nivel eclesiástico, a nivel familiar, a nivel social, cultural. Y nosotros somos esos antídotos que Dios quiere dar a esta sociedad,
Hace poco veía, tal vez algunos de ustedes lo vieron, unas escenas en una calle en Filadelfia, en Estados Unidos, donde eran cuadras, cuadras, se hacía un recorrido desde un carro, me parece, con un celular grabando, cuadras de una calle allá en Filadelfia, en los Estados Unidos, donde las personas eran zombies por la droga. Nada de eso de marihuana recreativa, la dosis personal, nada de eso. No nos dejemos engañar por esas cosas. Zombies, una tristeza. Veía también una niña, me partió el corazón. Una niña que hizo un video ahí en una de estas redes sociales que ahora está de moda, y la niña parecía como con forma de gato, y decía que ella había amanecido sintiéndose niña, pero también sintiéndose felina, y que hay veces se sentía no binaria, pero que ese día en que grabó ese video se sentía también felina, como un gato. Es realmente eh, hechos, manifestaciones donde Dios está dando el antídoto contra esta degradación del hombre, contra este ataque frontal, brutal, agresivo, violento, destructor contra el hombre. Y aquí no digamos que es simplemente el demonio. Recordemos los enemigos del hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el demonio, uno de ellos, pero no solamente el demonio, la carne y el mundo. Las élites mundiales que con, con, su, con sus millonarios recursos, con su poder, que quieren destruir al hombre, que quieren crear lo que se llama un nuevo orden mundial, que se habla de un reseteo, donde es un reseteo de todo lo que hemos venido conociendo, de la manera como lo hemos venido conociendo, un reseteo de la cultura occidental. Y ante esto, ¿cómo Dios no va a intervenir? Ante esto, cómo Dios está viendo su creación, cómo Dios ve a sus hijos, cómo Dios ve a sus criaturas creados a imagen y semejanza y se va a quedar quieto. Dios está suscitando el antídoto contra todo esto. Y por eso miremos con profundidad, con densidad. No nos quedemos simplemente en que Nuestra Señora apareció, que bonito. Claro que es bonito que Nuestra Señora se aparezca, pero es que ahí Dios nos está lanzando un mensaje. Miremos todos estos acontecimientos de mártires, santos canonizados, innumerables, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, ¿a cuántos no han canonizado? Familias, hombres que han entregado su vida defendiendo su fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Guadalupana! Morían allá en México gritando los cristeros. Pues miremos también esta fascinación por estos ángeles como una señal que Dios nos está enviando, como un soplo del Espíritu Santo sobre la humanidad. Miremos esto con estos ojos que he repetido ya en algunas ocasiones, con esta visión de la teología de la historia, que es tratar de mirar, tratar de encontrar la presencia de Dios en los acontecimientos de la historia. No son hechos lejanos, no son hechos separados, no son hechos por aquí una cosa y por allá otra cosa. No,
Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si un cuerpo sufre, todo el, todo el cuerpo sufre. Por eso Dios está preparando el antídoto para los venenos de esta época. Chesterton decía que los santos son el antídoto contra el veneno que mata una época. Y el antídoto hay veces se elabora con el mismo veneno. Y de ahí que, y son palabras de Chesterton, de ahí que muchas veces se confunda al santo con el mismo veneno y se le mate. Entendemos que es un llamado de Dios. Esta fiesta de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, pongámoslo dentro de esta dimensión de la historia de salvación. Son un antídoto, estos grandes compañeros nuestros. Son antídotos contra los venenos que nos quieren destruir. Es que ya no es algo que se pueda decir, es que el Padre son teorías de conspiración del Padre. Es que el Padre es un exagerado. Es que el Padre ve por todos lados las cosas. Ahí están filmadas. Ahí están filmadas. Ahí están filmadas cómo se está degradando al hombre, cómo se está atacando la familia, cómo se está destruyendo la niñez, la juventud. Ahí está, ahí está. Y entonces, sabiendo que son fenómenos que hay que verlos con estos ojos, con estas gafas de la historia de salvación, de la presencia de Dios a lo largo de la historia del hombre, entendemos que nadie es experto en ángeles. Peter Kreeft dice, entendemos de los ángeles como entendemos de los gatos, como los gatos y los perros nos entienden a nosotros. Imagínense, entendemos a los ángeles como los perros y gatos nos entienden a nosotros. ¿Qué va a entender? Bueno, hoy día pareciera que uno le toca explicar que un gato y un perro, con todo esto del transhumanismo y toda esta locura, pareciera que a uno le toca explicar que hay una diferencia abismal entre un gato y un perro. Hoy día caímos en eso, estamos cayendo en eso. Pues no, pero un gato y un perro, ¿qué puede entender de un hombre? Pues eso mismo, dice Peter Kreeft, así los hombres entendemos de los ángeles. Nadie es experto en los ángeles, y él dice de una manera Peter Kreeft es un hombre muy ameno al escucharlo. Eh, lo dice de una manera, lo que él dice lo dice de una manera tan sencilla, tan simpática, tan amena. Y él dice que los ángeles tal vez tienen la misma actitud que nosotros tenemos hacia los perros. Nos aman, nos cuidan, pero somos muy inferiores a los ángeles. Pues bueno, eso que somos nosotros y muy inferiores a los ángeles, Dios decidió hacerse hombre, no hacerse ángel. Y esto es un motivo de una gran admiración. Por eso decía, no podemos desencarnar a los ángeles. Son espíritus puros, pero no podemos sacar el acontecimiento principal de la obra salvadora de Dios. Cristo se hizo hombre. No podemos. Los ángeles son más poderosos en voluntad, en poder, pero nosotros somos
el cuerpo de Cristo. No somos solamente recipientes de su gracia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo nos llama a unirnos a Él. Y esto precisamente, recordemos, ha sido una de las razones por las que los ángeles fueron sometidos a prueba, de acuerdo a la tradición de la iglesia, a los padres de la iglesia. La prueba de los ángeles, el orgullo. Ellos no quisieron ser el número 3, ni siquiera el número 2. Ellos, porque el número 2 somos nosotros los hombres. Primero Dios, pero después los hombres. La dignidad del hombre. Porque Dios se hizo hombre. Y los ángeles no quisieron ser el número 3. Y es esto algo que hay veces uno ve, ¿no? El que es el número 2 quiere llegar a ser el número 1. Y muchas veces de una manera silenciosa, pero con un resentimiento allá adentro, con una manera silenciosa, pero mezquina, de llegar a ser el número 1. Y por eso es tan importante la humildad. Dejar que Dios sea Dios y aceptar que nosotros somos el número 2, no somos el número 1. Que nosotros somos el número 2 o menos, el número 5, el número 10. Esto es algo que nuestro Señor constantemente le decía a sus discípulos, a los fariseos: cuiden de buscar los primeros lugares, no son para ustedes, no son para ustedes. ¿Cuántas veces queremos llegar al grupo de oración y ser nosotros los que dirigimos? Y hay de que uno corrija a alguien que dirige un grupo de oración en algunos casos. Guerra. No se quiere ser número 2, no se quiere ser menos del número 2. No, la humildad. La humildad que no es tener una baja opinión de uno mismo, sino que es tener, esto me encantó de Peter Kreeft, la humildad no es tener una opinión baja de sí mismo, menospreciarse. La humildad es tener una imagen correcta de quién es uno. Repito eso. La humildad no es menospreciarse. La humildad es tener una correcta imagen de quién es uno. Por eso Santa Teresa decía: la humildad es la verdad. No somos el número 1. Somos el número 3, 5, 10, 500. No somos el número 1. Es esta la humildad. Y por eso, después de este breve corte musical, vamos a hablar de la actualidad de los santos arcángeles en preparación para esta gran fiesta del 29 de septiembre. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de esta actualidad que me parece a mí viene a despertar el Espíritu Santo en los corazones de muchos hombres, suscitando un interés cada vez mayor por los ángeles, queriendo conocerlos mejor. Y aquí hay un deber para la iglesia. Un deber para la iglesia porque algunas veces
se van donde estos falsos maestros de angelología, porque nosotros no hablamos de ángeles desde la iglesia, porque no presentamos a los ángeles y hay un despertar, hay un deseo, se ha constatado, son hechos objetivos, que en los últimos 20 o 30 años se ha escrito más de los ángeles que en cualquier otra época. Esto hay que leerlo. Esto hay que saber leerlo en una dimensión pastoral, catequética, teológica y también antropológica, porque recordemos un principio básico: de la visión que se tenga del hombre depende la visión que se tenga del ángel, y también de la visión que se tenga del ángel depende la visión que se tenga del hombre. Pues bueno, comencemos a hablar de San Miguel Arcángel. Y para esto voy a basarme en Peter Kreeft, en este filósofo americano, considerado el más importante filósofo americano en estos tiempos, y que ha escrito una obra sobre los ángeles y los demonios. Y después añadiré algo que puede ser desde esta óptica de los ángeles de ayuda para mirar esta actualidad y esta importancia de celebrar la fiesta de los santos arcángeles. Recordemos muy brevemente que San Miguel Arcángel, el nombre San Miguel, es quien como Dios. Él es aquel que defiende los derechos de Dios, es el defensor de los derechos de Dios. Y es interesante porque la fiesta de los santos arcángeles, la fiesta que vamos a celebrar, si Dios lo permite, el 29 de septiembre, se fijó, esta fecha, se fijó el 29 de septiembre porque fue los primeros siglos, siglo tercero o cuarto, donde se edifica una basílica cerca de Roma en honra a San Miguel. Esa basílica llevaba el nombre de Miqueleión, la basílica de Miqueleión, en honra a San Miguel Arcángel. Esto lo hizo construir Constantino, por el emperador Constantino, por allá en el siglo IV. Y pues por las invasiones bárbaras, las guerras, el paso del tiempo, esta basílica quedó en el olvido. Y en 1996, imagínense ustedes, en 1996 la redescubren los escombros de esta basílica, de la cual se tenía conocimiento por escritos antiguos, testimonios de historiadores, de santos, acerca de la existencia de esta basílica en honra a San Miguel Arcángel. En 1996, miren, acontecimientos recientes, y se redescubre la basílica en honra a San Miguel Arcángel, que fue la que dio origen a la fiesta de los santos arcángeles el 29 de septiembre. Y es que era una de las basílicas más visitadas por los peregrinos, y de esto hay testimonios, por ejemplo, en el siglo VII, que se narra, se cuenta que esta basílica, el Miqueleión, dedicada a San Miguel Arcángel, era una de las basílicas más visitadas por los peregrinos. Y este arcángel San Miguel es el defensor de los derechos de Dios. Pues bueno, miremos entonces un poco
¿quiénes o qué atentan contra los derechos de Dios? Y para esto, repito, me baso en Peter Kreeft. Él afirma que debemos hablar de los enemigos de la fe, porque la vida de la fe es una verdadera guerra. Debemos hablar de los enemigos de la fe, porque la vida de fe es una verdadera guerra. El que no se haya dado cuenta de esto, pues la verdad, pues no sé en qué mundo vive. El que no se haya dado cuenta de la proliferación de sectas satánicas, fenómenos satánicos, destrucción de la familia, el transhumanismo, la droga, el aborto, pues no sé en qué mundo vive. Estamos en guerra y hay que hablar de los enemigos de la fe. Hay enemigos de la fe. Porque si decimos, no, San Miguel Arcángel, qué belleza San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios es el que combate? Pero y se queda ahí y no sabemos contra quién combate San Miguel Arcángel, qué es nuestro papel en el combate, no sabemos que, pues sí, que tiene una espada y un escudo ahí San Miguel Arcángel, pero ¿y contra quién bate su espada? ¿Contra quién pone su escudo? Hay que hablar de los enemigos de la fe. Y Peter Kreeft, él constata que evitamos hablar de los enemigos de la fe por dos razones. Él dice, en parte, por un miedo a confundir enemigos espirituales con materiales. Es decir, tenemos miedo de que si hablamos de los enemigos de la fe, vamos a confundir al pecador con el pecado. No, entonces, no, es mejor, no. Tenemos miedo de, de, de desenmascarar estos enemigos de la fe, porque no queremos confundir, odiar eso del pecado, odiar el pecado, amar al pecador, y entonces si uno va y denuncia a un enemigo de la fe, entonces uno puede terminar odiando al pecador, porque nos olvidamos que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, potestades, dominaciones, como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Y él constata que este miedo está más infundido hoy día que en el pasado. Ninguna era, lo dice Peter Kreeft, ninguna era fue tan proclive a confundir pecado con pecador como la nuestra. Pero se ha llegado de un extremo a otro. No queremos confundir el pecado con el pecador, pero entonces caemos en amar al pecado y al pecador. Solemos utilizar la compasión como sinónimo de relativismo moral. No, es que no seas duro, no digas nada, como no es mejor no ser tan duro, es que eres una persona intransigente, radical, todos esos calificativos. Pero hay veces que caemos es en un relativismo moral. Y las cosas son buenas o las cosas son malas. No hay otro tercer camino. O hiciste bien o hiciste mal. Y lo constata Peter Kreeft. Entonces, por no querer confundir el pecado con el pecador, terminamos
amando al pecador y amando el pecado. No, pero ¿cómo se les va a decir que esto es malo? ¿Cómo se les va a decir, pobrecitos? Pero es que no, pero entonces si se aman, si se quieren, entonces que hagan lo que quieren. No, señora, no, no. Esa es una razón que constata este filósofo Peter Kreeft, por la cual no hablamos o evitamos hablar de los enemigos de la fe. Y la segunda razón que él da, somos blandos en denunciar, en enfrentar, en hablar sobre los enemigos de nuestra fe, porque no nos gusta la lucha, porque la lucha conlleva sufrimiento y sacrificio. No nos gusta, preferimos es estar dedicados en las redes sociales gastando no sé cuántas horas bailando y no sé cuántas horas jugando y no sé cuántas horas viendo. Y no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el sacrificio, no nos gusta comprometernos con una causa. Porque pues hablar de guerra es desagradable, porque implica sufrimiento, implica sacrificio. ¿Y por qué no nos comprometemos en esta guerra? Porque es algo interesante que este autor menciona, porque tal vez no estemos seguros de que haya algo por lo cual valga la pena luchar. No encontramos un ideal, una meta por la cual luchar. No tenemos coraje, no tenemos ese valor, porque no encontramos un motivo para tenerlo. ¿Por qué estamos desgastando nuestra vida? ¿Para quién estamos desgastando nuestra vida? Nuestro sacrificio, nuestros sufrimientos, nuestras luchas. ¿Para quién? Es interesante. En alguna ocasión yo hablaba con un sacerdote que me hacía caer en cuenta de esto, porque ahora con el regreso de los talibán allá en Afganistán, cuando salieron a la luz los talibán, algunos de ellos eran jóvenes europeos. Se les descubrió porque estaban con el rostro todo cubierto y se les descubrió fue por el acento, algunos de ellos ingleses. ¿Qué hace que un joven inglés termine en, en los talibán? Lo hemos visto aquí también en estos actos terroristas aquí en Colombia, donde jóvenes europeos vienen aquí a echar piedra y a generar terrorismo y violencia. Hablando con un sacerdote, entonces, él me hacía caer en cuenta de algo, y es que en sociedades donde lo tienen todo, ya no encuentran motivos para sacrificarse. En cambio, estos grupos terroristas que les exigen sacrificio, disciplina, los jóvenes encuentran un ideal. Aquí en sociedades occidentales les estamos dando droga, les estamos dando que la droga recreativa, que las redes sociales, que los teléfonos inteligentes, generación cristal. Y en cambio, cuando se les ofrece algo por lo cual vivir, para lo cual entregar su vida, los jóvenes, algunos de ellos, quedan atraídos por eso. Pero nosotros como católicos sabemos que la vida es una guerra espiritual y que hay enemigos
espirituales. Y si admitimos esto, si admitimos que la vida es una guerra espiritual, que hay enemigos espirituales, pues el siguiente paso será inevitable, meternos en la guerra, conocer el enemigo, saber qué armas tenemos. Hay que conocer al enemigo. Y dice Peter Kreeft, hay que conocer al enemigo porque de lo contrario sus espías pasarán inadvertidos. ¿Cuántos espías del enemigo han pasado inadvertidos? Ya lo decía el Papa Pablo VI, por alguna rendija que no sabemos cómo, por alguna rendija entró el humo de Satanás a la iglesia. Pasaron inadvertidos. Y hay unos enemigos espirituales que luchan por robarse el corazón del hombre. Juan Pablo II denunciaba los maestros de la sospecha del corazón del hombre. Él decía Nietzsche, Freud, Marx. Peter Kreeft va a mencionar otros que luchan también por robarse el corazón del hombre. Él los menciona, que son Maquiavelo, Kant, Nietzsche, Freud, Marx, Sartre. Y vamos a hablar de ellos, y vamos a hablar de San Miguel. Vamos a hablar de los enemigos que quieren robarse el corazón del hombre y a ver la actualidad de los santos ángeles en la lucha contra estos enemigos. Vamos a continuar hablando de la actualidad de los santos arcángeles en preparación para esta fiesta. Un cordial saludo, que Dios los bendiga.